Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Gini Sofía Ramos Cogollo y mi persona Erika Montalvo, les venimos a presentar el seminario de hemorragias en vías digestivas. Como introducción, tenemos que se entiende por hemorragias de vías digestivas la pérdida oculta o manifiesta de sangre en cualquier segmento del tubo digestivo de causa primaria o secundaria a una enfermedad, dividiéndose en hemorragias de vías altas y hemorragias de vías bajas, originándose las primeras en el esófago, estómago o duodeno y las segundas en el yeyuno, ileón, colon, recto y ano. Las hemorragias de vías digestivas altas son las causas más frecuentes de hemorragias en vías digestivas altas, son las más frecuentes de consultar en los servicios de urgencia de gastroenterología en Colombia, con una mortalidad entre 5 y 10% durante las últimas décadas. El sistema digestivo está formado por los órganos por donde pasan los alimentos y los líquidos cuando se tragan, digieren, absorben y salen del cuerpo en forma de heces. Estos órganos son la boca, la faringe, que es la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, el recto y el ano. Tenemos que el sistema digestivo está formado por dos vías digestivas, está conformado. Vías digestivas altas, que se encuentra el esófago, el estómago y el duodeno, y las vías digestivas bajas, que es el yeyuno y el ileón. También tenemos el ángulo de Treis, que esta es una estructura delgada y fuerte formado por tejido conectivo y fibras musculares, que es el que es muy importante, porque es el que se encarga del sitio que divide entre el tracto gastrointestinal superior y el gastrointestinal inferior. Las hemorragias de vías digestivas son la pérdida de sangre por el tubo digestivo atendiendo a su evolución. Esta pérdida puede ser aguda o crónica según el volumen de sangre perdido y el tiempo en que se ha perdido. Según su origen, se clasifican en hemorragias digestivas altas y bajas. Según la clasificación, como anteriormente lo había dicho, están las hemorragias digestivas altas y bajas, que según su clasificación, la situación de las hemorragias altas se encuentran por encima del ángulo de Treis y las bajas por debajo del ángulo de Treis. Los síntomas que se presentan en estas hemorragias altas son la hematemesis, pozo de café, melena, rectorragia, que son poco frecuentes. Y en las bajas se encuentran rectorragia, hematoquesia, melena, y que son menos frecuentes en las hemorragias bajas. La edad de presentación, las hemorragias digestivas altas se ven más presentes en pacientes más jóvenes y las hemorragias de vías bajas se ven presentes en pacientes añosos, o sea que tienen edad adulta. La comorbilidad en las hemorragias altas son habitualmente ausentes y en las bajas son habitualmente más presentes. La anticoagulación en las hemorragias altas son menos frecuentes y en las bajas son más frecuentes. En la morbimortalidad son moderadamente altas en relación con las hemorragias y en las bajas son más bajas en relación con la comorbilidad. Y las necesidades endoscópicas urgentes en las hemorragias altas están presentes siempre y en las bajas en casos seleccionados. Según la cuantía
existen varios parámetros. Encontramos los leves, los moderados, los graves y los masivos. La tensión arterial sistólica, en la leve la encontramos normal, en la moderada la encontramos en 110 a 120, en la grave de 70 a 90 y en la masiva menos 70. La frecuencia cardíaca la encontramos normal en los parámetros leves, en la moderada de 90 a 110, en la grave de 110 a 140 y en la masiva más 140. El ritmo diurético lo encontramos normal, en lo moderado disminuido, en la grave encontramos oliguria y en la masiva encontramos oligoanuria. El estado de conciencia, en la leve lo encontramos normal, en la moderada encontramos la ansiedad, en la grave la confusión y en la masiva estoporoso. El porciento del sangrado en la leve lo encontramos menos del 15%, en la moderada de 15 al 30%, en la grave de 30 al 40% y en la masiva menos 40%. En los mililitros de pérdida de sangre, en la leve encontramos de 750 mililitros, moderado de 800 a 1500 mililitros, en la grave de 1500 a 2000 mililitros y en la masiva mayor a 2000 mililitros. Según la evolución, la escala de Forens, que esta es una escala que es la que clasifica el carácter y gravedad del sangrado y también cuantifica los factores de riesgo según los hallazgos. Entonces, la escala de Forens clasifica los hallazgos endoscópicos de la siguiente manera. Forens 1A encontramos las hemorragias activas, sangrados en chorro activo. Forens 1B encontramos los sangrados vadeantes activos, hemorragias recurrentes. En Forens 2A encontramos los vasos visibles no sangrantes. En Forens 2B encontramos los coágulos adheridos no sangrantes. Forens 2C encontramos el fondo hemático no sangrante y en Forens 3 encontramos el fondo limpio no estigmas como la fibrina. Ya pasando a las hemorragias altas, se dice que se define como el sangrado que se origina en el esófago, estómago o duodeno, como ya lo habíamos dicho anteriormente, o sea, en alguno de los segmentos del tracto gastrointestinal proximales al ligamento de Treis. La magnitud y severidad de la pérdida sanguínea oscila desde un grado bajo que pruebas para detectar sangres ocultas en las heces y que solo produce anemia ferropénica hasta las hemorragias agudas y masivas, que se presentan con hematemesis, shock hipovolémico y que pone en peligro la vida del paciente. Encontramos unas manifestaciones o observamos unas manifestaciones en las hemorragias en vías digestivas altas, como son las melemas, que esto es un tipo de deposiciones sanguíneas que está compuesta por sangre digerida que presentan un aspecto pastoso y pegajoso como un negro brillante con olor fétido. Las hematoquesia, que son las heces con sangre de color oscuro, la rectorragia, que son las hemorragias en el recto, y las sangres ocultas en heces, que esas son las que no visualizamos. Que estas son las manifestaciones más peligrosas porque cuando ya el paciente quiere llegar a la unidad de urgencia, ya su gravedad es más alta porque no vio ninguna manifestación de estas hemorragias. ¿Cómo podemos diagnosticar las hemorragias de vías
de vías digestivas altas, mediante una angiografía, una radiografía abdominal, resonancia magnética del abdomen, prueba de la coagulación sanguínea, por medio de una colonoscopia, enteroscopia, conteo sanguíneo completo y conteo de plaquetas. De esta manera podemos nosotros diagnosticar una hemorragia de vías digestivas altas. Continuando con el tema, el tratamiento de las hemorragias de vías digestivas altas inicia con la administración de oxígeno por vía nasal, especialmente en los pacientes de edad avanzada y que tienen alteraciones cardiorrespiratorias. Se coloca un tubo nasogástrico para hacer un lavado gástrico, ya sea con agua o con solución salina normal a temperatura ambiente. La intubación es un procedimiento útil para descomprimir el estómago y determinar si el sangrado es activo o se detuvo. Pero este procedimiento no es hemostático, es decir, no detiene el sangrado. En la valoración del estado circulatorio y respiratorio se deben de tener en cuenta los cambios ortostáticos, ya que el descenso de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o el incremento en la frecuencia cardíaca indican una pérdida sanguínea mayor de entre 1000 y 1500 mililitros de sangre. Se deben registrar los signos de vasoconstricción periférica como lo son la palidez, la sudoración y también vigilar el llenado capilar. Se debe vigilar que la vía aérea esté permeable y para esto es conveniente la aspiración de las secreciones y la sangre. En el manejo de la hemorragia gastrointestinal se hace la resucitación, que es la restauración del volumen sanguíneo perdido, ya sea con lactato de Ringer, solución salina o otras funciones sanguíneas. La evacuación e irrigación del estómago es un paso fundamental para el manejo de las hemorragias. Se debe administrar bloqueadores de la H2 intravenoso, infusión de vasopresina. También se realizan endoscopias de urgencia para diagnóstico o tratamiento. Y otro método es la embolización angiográfica. La estabilización hemodinámica y respiratoria depende de pasos fundamentales como lo son tener 2 accesos intravenosos de gran calibre y en ciertos casos se prefiere el uso de catéter venoso central para la monitorización. Bueno, la estabilización hemodinámica y respiratoria tiene 3 terapias, por decirlo de alguna manera. Está la terapia específica, la terapia endoscópica y el tratamiento quirúrgico. En la terapia específica se administran medicamentos para detener la hemorragia activa y prevenir el resangrado. En esta terapia se busca disminuir el efecto fibrinolítico del medio ácido, en este caso el jugo gástrico, y reducir el flujo arterial por la acción de la vasopresina y la somatostatina. En la terapia endoscópica, para poder realizar la terapia endoscópica, el paciente debe estar hemodinámicamente estable y esta se realiza en la unidad de cuidados intensivos o en una sala de cirugía. El tratamiento quirúrgico se relaciona con la velocidad. El tratamiento quirúrgico se relaciona con la velocidad, la magnitud y la duración del sangrado. Se reserva la cirugía para pacientes con shock, hemorragia mayor a 1500 mililitros de sangre en 24 horas,
requerimiento de más de 5 unidades de glóbulos rojos, hemorragia activa no controlada, antecedentes de úlcera péptica, perforaciones, obstrucción o hemorragias gastrointestinales anteriores y pacientes con tipos de sangre difíciles de conseguir. Bueno, en el tratamiento farmacológico para las hemorragias de vías digestivas altas tenemos la ceftriaxona, la amoxicilina, que son antibióticos profilácticos que se administran antes de la endoscopia y estos reducen complicaciones de infecciones, la posible mortalidad y la recurrencia de sangrado. También tenemos los procinéticos como la eritromicina que promueve el vaciamiento gástrico por ser agonista de receptores de hemotilina. Mejora la visualización ya que limpia los coágulos de sangre y los residuos de comida. Y el omeprazol, que es un protector gástrico, se administra una vez identificada la fuente de la hemorragia y tratada, ya que es necesario la supresión de ácidos. Las hemorragias de vías digestivas bajas incluyen la mayor parte del intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Las principales causas de estas hemorragias son los pólipos del intestino grueso, la enfermedad diverticular, hemorroides y el cáncer de colon. Para establecer las causas y hacer el diagnóstico de las hemorragias digestivas bajas, se utilizan métodos como cápsula endoscópica, enteroscopía, colonoscopía, angiograma, arteriografía, gammagrafía y radiografía con barrido. El tratamiento de las hemorragias digestivas bajas se divide en tres. El endoscópico, este se hace por medio de la termo y electrocoagulación, pero este tiene un alto riesgo de perforación. La angiografía, que es la aplicación de vasopresina supraselectiva, y también la embolización selectiva, pero esta la asocian con la trombosis arterial distal y el fallo renal. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Bueno, como factores de riesgo o indicadores de que el paciente tiene una hemorragia tanto de vías digestivas altas como de vías digestivas bajas, podemos evidenciar el desmayo, la sudoración excesiva debido a la vasoconstricción periférica y el aumento de la frecuencia cardíaca. En las complicaciones de las hemorragias digestivas tenemos la inflamación intestinal, los pólipos en el colon, lesiones vasculares y la proctitis, que es la inflamación del recto. Gracias.